ordenados. Bueno, entonces vamos a revisar este quiz, que es muy sencillo. El quiz básicamente es sobre introducción del capítulo 1, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Del libro de la historia del arte de Lucy Smith. Listo. Entonces, la primera pregunta fue esa. El libro de historia del arte en el siglo XX de Lucy Smith avanza. Entonces, la respuesta es que avanza en orden cronológico, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría tiene bien esa pregunta. ¿Sí? Dice que la lógica a la que me refiero se puede deducir de la propia estructura del libro. En lugar de estar clasificado por estilos y movimientos, el libro avanza en orden cronológico. Esta era la primera pregunta y lo que yo quería que se dieran cuenta era que yo me estaba ajustando al texto tal cual como estaba, literalmente. ¿Sí? Entonces yo no me iba a inventar nada y si les iba a pedir de pronto alguna interpretación, iba a ser muy vaga, pero yo me iba a ajustar al texto. Es decir, lo que dice el texto es lo que se debería responder en el quiz, no más. Bien. ¿Preguntas sobre ese? No. No, ninguna. Bueno, porque ahí yo les había puesto otras posibilidades como el orden alfabético de los inventos de la época, pues no, obviamente. Les había dicho que en orden iconológico, pues no, los iconos no tienen orden, ¿cierto? En orden, bueno, y en otras cosas, en otras posibilidades como para despistarlos un poquito, pero como es tan obvia la respuesta, pues yo creo que no había problema. Más sin embargo, si se dieron cuenta, hubo compañeros que respondieron mal, muy cosa muy rara. Bueno, la segunda, ¿a qué se refiere el autor cuando habla de el desplazamiento físico del artista y qué consecuencias tiene eso? Entonces, yo esperaba que ustedes respondieran ahí cualquier tipo de idea que tuvieran respecto a la capacidad de movilidad entre países. Como se dieron cuenta en el texto hablaba de que los artistas podían desplazarse fácilmente en Europa e incluso en Estados Unidos podían viajar con mucha facilidad en esa época. Entonces a eso se refiere al desplazamiento físico del artista, ¿cierto? También que si ustedes escribían algo sobre intercambio cultural, estaba bien, ¿sí? O una experiencia intercultural, o sea, aprender de las demás culturas también estaría acorde. Y la flexibilidad, ¿sí? O sea, que una persona pudiera estar en un sitio y en otro de forma sencilla. Entonces, ajustándome al texto, están estos apartes que dice, un aspecto que está teniendo una importancia creciente en la evolución del arte, en el desplazamiento físico del artista. Este no es un fenómeno nuevo. A principios de siglo, París era una especie de imán para los artistas de toda Europa. Bueno, todavía ustedes saben que París es un centro artístico importantísimo. Se puede decir que París actualmente es el segundo lugar en el mundo en donde se encuentra el arte vivo, ¿sí? Decía también que españoles como Picasso, Miró y Juan Gris, así como Chagall, más tarde en Nueva York iba a ser igual de acogedora con los artistas que no habían nacido en Estados Unidos, pero que se identificaron con el arte americano. Esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, posteriormente, entre la Primera y la Segunda Guerra, muchos artistas se van para Estados Unidos precisamente. Y por eso Estados Unidos se vuelve el centro de las artes actualmente, porque recoge a todas las artes europeas, las apropia y las vuelve su propio arte. ¿Mm? Entonces, ahora los artistas se desplazan de un país a otro con una facilidad que pocos profesionales de otros campos tienen. Lo fascinante de ello es la extraordinaria resistencia de las tradiciones culturales. Ay, por eso hablaba de la flexibilidad cultural también. El arte de fin de siglo mantiene un constante diálogo con los múltiples pasados de la actividad artística y es poco probable que produzca en el futuro un resultado monolítico totalmente uniforme. Ahí también viene la idea ¿de qué? De flexibilidad, esto del resultado monolítico, ¿sí? Es decir, los artistas no van a seguir haciendo lo mismo porque la cultura, las personas y toda la vivencia artística les va a permitir abrir los ojos para otras actividades. ¿Preguntas tienen?
¿O se durmieron ya? ¿O me desconecté? Cuéntenme. Tercera, ¿cuáles antecedentes históricos y sociales influenciaban 1900? Pues entonces ahí en el texto, ustedes se dieron cuenta, aparecen varias, ya les voy a mostrar varias posibilidades. Permítame, yo no sé por qué no está aquí. Es aquí. No, este no es. Me faltó copiar eso. Voy a hacer una cosa. Voy a buscar el texto. ¿Les parece? Si están por ahí o me desconecté. Quiero que alguien... Ah, bueno, listo. Están dormidos. Están dormidos. Ya lo vi. Como en clase. La misma cosa. Espérense. Voy a buscar el libro para que corroboremos que no estoy diciendo como mentiras. Apreciación visual. Listo, a buscar el libro. Un momentico para abrirlo y mostrarles cuáles fueron los puntos que yo tomé del libro literalmente. Vamos a ver. Aquí vamos. Ya voy a llegar al libro, listo. Creo que está acá. Sí. Creo que es este capítulo. Compañeras y compañeros. Ya voy a llegar al punto. No, este no es. Es este. Aquí aparece. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo acá, vamos a buscarlo. Miren, acá están las respuestas de esa pregunta, que es, ¿cuáles antecedentes históricos y sociales influenciaban 1900? ¿Cierto? Entonces, las que yo tomé como importantes fueron estas. Es que se me perdió otra vez el texto. Caramba. Esta, la revolución industrial, el romanticismo, mire que son solamente títulos. El pensamiento de Karl Marx y el manifiesto comunista, Baudelaire, el pintor de la vida, Nietzsche y Sigmund Freud. Eso es lo que más influencia, el simbolismo está por ahí, sí, el simbolismo también. Eso es lo que influencia el momento, es decir, el contexto social y cultural están afectados por ese tipo de pensamientos y por ese tipo de eventos sociales, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el punto, ¿sí? La cuarta pregunta. ¿Tienen preguntas sobre la anterior, compañeros? Dígame. No sé, yo en esa Dígame. puse como en todas las anteriores, la verdad. Sí, exactamente. La respuesta es todas las anteriores. Exactamente. No necesariamente ser uno, sí, eran todas las anteriores. Ese es un punto importante porque algunos contestaron, por ejemplo, solo a Marx o la revolución industrial. Ese también entraría válido, sería válido también el punto. Pero la idea sería recoger todo el conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces sigamos. No, bueno, describa con sus palabras el asunto sobre la mirada de la señorita de la imagen. Entonces, que esta es la obra que les estaba presentando, que es la de la Olimpia de Edouard Manet. Y entonces, a lo que yo me quería referir era a esto que hablaba al pie de página de la imagen, al pie de la imagen, mejor dicho, que dice, esta pintura cuando fue expuesta por primera vez, que es una adaptación de una obra de Tiziano, ofendió a la opinión pública por sugerir que una prostituta podía ser una persona dueña de sí misma y un tema digno para la pintura. Espérense que parece que alguien ingresó nuevo al grupo. Acá. Sí. Listo.
Entonces, cuando fue expuesta por primera vez este cuadro, adaptación de una obra de Tiziano, ofendió a la opinión pública por sugerir que una prostituta podía ser una persona dueña de sí misma y un tema digno para la pintura. Anteriormente, las cortesanas eran representadas como algo exótico y en consecuencia idealizado. Aquí la ausencia de idealización es, es acrecentada por una luz fuerte que aplana las formas y por la mirada directa, sin reparo de la modelo. Entonces, aquellos que hubieran escrito algo sobre ese desafío que está planteando la pintura en cuanto a la idea de mirada que nos hace a nosotros como espectadores, estaría bien, ¿sí? Y si hubieran incluido algo sobre de pronto la teoría del ver y el mirar, ¿por qué no? Estaría bien, ¿sí? Entonces, por ese lado, la pregunta estaría bien resuelta, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre sobre este punto, compañeras y compañeros? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Y la última, esta era la más, tal vez de las más difíciles, pero no pasa nada. Entonces dice, la obra de los burgueses de Calais, de Rodin, aporta un aspecto nuevo a la escultura, que puede ser. Entonces, aquí está la parte sobre el cual yo me aferro. Entonces dice, Rodin comenzó a recibir encargos públicos en 1880, de los cuales los más destacados fueron la puerta del fracasado proyecto de los Museos de Artes Decorativas de París y los burgueses de Calais, un monumento a los ciudadanos que en 1347 entregaron a Eduardo III de Inglaterra vestidos con telas de saco y sogas alrededor del cuerpo para introducirle a levantar el asedio de la ciudad. En esta obra Rodin no se enfrentó con un héroe individual, esa es la novedad, o sea, sino con un grupo, de modo que tuvo que encontrar una nueva forma, nada tradicional, de organizar la composición. Es decir, él no está simplemente idealizando el concepto de Eduardo III como la víctima, sino que está reuniendo escultóricamente otros tipos de presencias físicas que son los ciudadanos. Y eso era una novedad. Y estas novedades casi siempre en esta época causaban mucho escozor y mucho problema para los espectadores. Sigo. Su solución fue eliminar a los espectadores a los esperados pedestales y mostraron a los rehenes como individuos, cada uno de ellos reaccionando de un modo distinto a la crisis creada por la institución. Entonces sí, la escultura ya no idealiza en este momento, sino que organiza básicamente e incluye al espectador dentro de la lectura. ¿Sí? Esa era como la idea de esa pregunta. ¿Tienen ustedes preguntas, compañeros? Yo había puesto en esta, Sí. en la quinta pregunta, creo que yo había puesto pues, creo que era, carajo, tengo como, bueno, no importa. No importa. Creo que había puesto también creo que una parte de lo que tiene que ver con que son como poses no tan tradicionales de ver. Ajá. Y además que no es que cuente, no es que sea como una escultura, como que represente una única cosa, representa muchas cosas porque eso es como una historia, lo que Claro sea. que sí. Exactamente. Por O eso sea, lo no, puse. no hay como lo tradicional, sino que se cruza la novedad y la representación. Sí, sí, señor, sí le entiendo muy Profe, bien. Dime, ¿quién me habla? profe, ¿Quién me habla? yo, yo. Ah, bueno. Profe, Dime. si el quiz no, o sea, si no importa cuánto saquemos en el quiz, entonces, ¿cómo va a calificar? No, en este momento no importa lo del quiz, ¿vale? Yo lo que voy a calificar va a ser el segundo capítulo que ustedes van a leer. ¿Sí? Esta era una prueba únicamente para saber si estaban leyendo, para saber si estaban entendiendo, digamos, ¿qué? El método de evaluación de Edmodo. Sí, esto es solo una prueba, no se preocupen. Y el que voy a calificar va a ser el segundo trabajo, que no va a ser un quiz, va a ser solamente
no va a ser un quiz como este, sino que ustedes van a hacer